Buenas tardes, amigos. Una vez más en estas actividades de los domingos en la tarde, particularmente en este ciclo que tenemos de entrevistando niños y jóvenes. Y esta tarde pues, tenemos una persona muy especial. Vamos a estar hablando cosas muy interesantes y para introducir, para leer la pequeña biografía que nos envió esta persona, pues voy a presentarles a Zulma, nuestra compañera de siempre, que nos acompaña siempre en estas entrevistas que hacemos los domingos en la tarde. Así que adelante, Zulma, para que leas la biografía de nuestra entrevistada. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todas las personas que nos visualizan en este conversatorio de domingos llamado Conversando con el Futuro. Esta vez nuestra invitada es desde Bolivia. Su nombre es Jennifer Gutiérrez Encina, tiene 14 años y su afición por la astronomía comenzó desde pequeña, por lo que tomó bastantes cursos a nivel nacional con grupos de astronomía. En el 2021, en las Olimpiadas de Bolivia, logró obtener una medalla de bronce y varias menciones en otras Olimpiadas. De esta manera, logra dar la primera conferencia para Guatemala y una pequeña parte de un curso para Bolivia también. El transcurso de su aprendizaje y divulgación tuvo varias fases, comenzando por arqueoastronomía, astrofotografía y terminando por medicina aeroespacial. No es un camino fácil, pero con perseverancia y conocimientos logrará cumplir sus objetivos, como es divulgar ciencia. Vamos a dar la bienvenida a Jennifer Gutiérrez, que también varias veces nos ha acompañado a mi conversatorio astronómico en mi ciudad Santa Cruz, Bolivia. Igual, bienvenida Jennifer a este segmento de los domingos llamado Conversando con el Futuro. Muy buenas noches a todos. Como siempre es un honor para mí poder estar aquí y agradecer a la licenciada Zulma y a Frontline Science Team por dejarme ser partícipe de este maravilloso sector. Bueno, primero queremos saber, aunque tu biografía dice bastante, queremos que nos cuentes cómo fueron tus inicios en toda esta historia. O sea, por ejemplo, yo comencé a los 8 años leyendo un libro que tenía la escala del sistema solar y eso fue la chispita que encendió todo, ¿verdad? Entonces, queremos saber tu historia, o sea, que nos profundice, que nos explique, sobre todo para los niños y los jóvenes que nos están observando, que tengan una idea de cómo saber cuándo se están interesando en algo realmente y cómo puede ser la chispita que inicie toda una carrera en su vida. Por lo que me contaron mis papás, cuando tenía aproximadamente 2 años, me gustaba bastante ver la luna. Entonces, paraba siempre viendo la luna. Pero desde que me acuerdo, en el año 2018, cuando entré a mi actual colegio, había la oportunidad de entrar a un club de astronomía que fue con el profe Gabriel Jaimes decidí entrar al club porque desde antes ya seguía algunas páginas, seguía los eclipses y demás. Entonces, básicamente, entrar a ese club de astronomía en el colegio fue como la chispa que encendió todo. Los temas que se llevaban a cabo me parecían bastante interesantes y me aficionó mucho, por lo que continué en el 2020, porque en el 2019 el Club de Astronomía paró un tiempo, pero retornó. Entonces, en el año 2020 quería seguir aprendiendo más sobre esta maravillosa rama de la ciencia, por lo que decidí buscar varios cursos. Lamentablemente no habían muchos cursos a nivel Bolivia, pero gracias a la metodología virtual logré encontrar cursos a nivel internacional, por lo que me fue algo bastante interesante y se me facilitó bastante poder aprender más sobre esta rama de la ciencia y
así el 2020, en mayo, logré adquirir mi primer telescopio y quedé totalmente fascinada porque a mediados del 2018 mis papás me habían regalado un telescopio, pero era algo pequeño, pero podía ver los cráteres y entonces me emocionó mucho poder ver los cráteres de la luna. Fue algo bastante impresionante para mí poder descubrir por mí misma que la luna no era de queso. Entonces, más o menos por ahí empezó todo. Jennifer, yo te conocí virtualmente en como un pequeño taller que teníamos con los astrónomos aficionados de Bolivia, pero esa vez estabas invitada a dar una charla de arqueoastronomía. Y esa es mi pregunta, ¿cómo pudiste adquirir a tu corta edad los conocimientos sobre esta rama de arqueoastronomía que es bastante profunda, ¿no? ¿Cómo llegaste a obtener esos conocimientos? ¿Hiciste cursos, estudiaste? ¿Cómo fue tu paso hasta llegar ahí? Bueno, a inicios de 2019, con mi familia decidimos viajar a La Paz, Bolivia. Entonces, uno de los centros turísticos más famosos y populares en La Paz es Tiwanaku. Entonces, fuimos a Tiwanaku, tomamos un tour y había una guía que nos explicaba cómo funcionaba todo. Entonces, yo quedé bastante, pero bastante impresionada por el nivel de cultura y tecnología que había o que hubo para construir tremendas cosas, o sea, tremendas réplicas. Y ah, fue así que en el 2020 quería saber más sobre esto porque fui con cero conocimiento y fue como choqueante, pero emocionante a la vez. Y entonces en el 2020 recordé ese viaje y tenía sed de conocimiento, por lo que decidí contactar al profesor Manuel de la Torre, que es, como se puede decir, el fundador del Observatorio Astronómico Chacana, que básicamente llevó 20 años de su vida estudiando todo eso. Entonces, tomé un curso con él donde me explicó totalmente cómo funcionaba todo, incluyendo las constelaciones andinas. Entonces, de esa charla que fue mi primera conferencia para Guatemala, estaba en un sector de esos que se llama café astronómico y justo estaba de invitada Sydney Toledo y estaba hablando un poquito más sobre la cultura tihuanacota, pero decidí hacer un pequeño aporte. Y de ahí me contactaron el profe Edgar Castro y así fue como di mi primera conferencia sobre la arqueoastronomía. Después tomé un curso donde abarcaba constelaciones andinas y constelaciones mayas. Era un campo más amplio, pero el profesor era Salomón Gómez y le tocaba dar la parte de constelaciones andinas. Y él como que no estaba muy al pendiente de eso, pero tocaba hacerlo, por lo que me ofrecía brindarle una pequeña ayuda, diciéndole que yo podría ayudarle con esa parte de las constelaciones andinas. Y así fue como logré dar mi primer curso, que fue como 20 minutos, pero me emocioné bastante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, déjame hacerte una pregunta porque algo que hemos pasado en estos 2 últimos años que ha golpeado mucho a la gran mayoría de las personas y particularmente el tema de la divulgación científica, también ha sufrido a partir del fenómeno de la pandemia, aunque nos ha dado algunas ventajas, ¿verdad? Hemos podido trabajar online, hacer charlas y ha habido muchas personas conectadas gracias a eso. Pero realmente quisiera saber si tienes alguna anécdota que explique cómo ha sido tu vida como divulgadora y como interesada en este tema a lo largo de estos 2 años de la pandemia, si ha habido algunos cambios o si tienes alguna historia interesante
que puedas contarnos a todos y que muestre más o menos cómo es tu camino en la actualidad bajo las actuales condiciones? Claro que sí, tengo una anécdota bastante graciosa porque cuando en 2020 logré tener mi primer telescopio con lo que sí podía ver todos los astros, una noche dije, ¿por qué no enfocar a Júpiter? Entonces, armé el telescopio con la ayuda del profe Marcelo Mojica y esa misma noche decidí ver Júpiter. Entonces sabía muy bien cómo utilizar el telescopio y la cosa es que a punto cambio de lente, hago un enfoque que yo pensé que era un enfoque correcto y se veía unas manchas, pero ya les digo yo que eran manchas lamentables. Y en ese entonces yo tenía un profesor que me estaba apoyando en eso de la astrofotografía y me estaba enseñando, que se llama Edison Suárez, que es como propietario de la página Astronomía Kepler. Y entonces yo saco la foto porque en mi mente estaba que yo hice un descubrimiento, lo capturé, iba a llegar a la NASA y me iba a volver la astronauta más famosa que Neil Armstrong. Pero no, le digo, profe, mire, capturé esto, creo que es un nuevo descubrimiento. Y a las pocas horas me responde el profe y me dice, no, Jennifer, lo que pasa es que hiciste un mal enfoque del telescopio y es un mal enfoque, o sea, no es ningún descubrimiento, pero espero que pronto hagas uno. Entonces, para mí era como de que un shock, porque claro, me hice bastantes ideas, pero esa experiencia y esa anécdota me ayudó a mejorar mi técnica de astrofotografía y mi técnica de visualización de astros. Y bueno, es algo que creo que voy a recordar para siempre y voy a reírme cada que lo cuento. Bueno, déjame decirte, o sea, todos los que de una forma u otra nos dedicamos a la ciencia, o también los jóvenes y los muchachos que se dedican al arte o cosas por el estilo, siempre sueñan con hacer algo que sea famoso, que los haga famosos, ¿no? O que sea un descubrimiento nuevo o un invento nuevo, y es normal, o sea, eso nos ha sucedido a todos. De hecho, yo también tengo anécdotas similares en mi pasado. Imagino que Zulma también debe tener la suya por ahí escondidita. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, lo importante es el interés que tú manifiestas en lo que estás haciendo y que lo estás haciendo, o sea, probablemente sin tener a nadie cerca. O sea, ese interés habla mucho de ti. Adelante, Zulma. Sí, yo conversando con Jennifer cuando la contacto para que venga a darnos esta charla en Conversando con el Futuro, me dice que podría hablarnos un poco sobre astrofotografía. Con esa experiencia que estabas contando, yo creo que te motivó para poder desarrollar ahora y poder hacer lo que haces, ¿no? Entonces, si nos podrías hablar un poquito sobre astrofotografía, qué es lo que estás haciendo actualmente. Claro, es un ámbito bastante bonito para mí porque fue muy bonito ver el proceso de mejora que tuve conmigo misma. Entonces, me contentó bastante porque la primera foto de la luna, que era en la famosa luna de fresa, yo sabía que para ver tenía que tener un filtro especial, como otra anécdota. Y yo pensé que la cámara del celular era como los ojos. Entonces dije, la luna está llena, si pongo el celular sin el filtro va a dañarse el lente. Entonces, mi primera foto la saqué con un filtro y la luna estaba verde. Entonces era como de, ¿por qué? Pero bueno, para esto de la astrofotografía tengo una pequeña presentación, igual para explicarles un poquito de mi método. Y acá va. Ya. Mm, ahí está. Como tenemos el tema astrofotografía, y aquí tenemos un poco de astrofotografía lunar. Estas tres fotos las saqué en 2020. Ambas son procesadas, todas son procesadas. Y en ese entonces no tenía una cámara profesional para ayudarme,
así que la saqué con un celular, un Huawei. Y esta última que ven acá, esta de los cráteres, fue apilada. Creo que fueron alrededor de 10 fotos que fueron apiladas y logré esta foto. La verdad, cuando vi el resultado, estuve bastante contenta porque nunca había visto, o sea, nunca había logrado sacar una foto con este detalle. Y yo veía en las páginas profesionales y todo que tenían fotos de este estilo, incluso muchísimas más claras. Entonces, fue un gran paso para mí poder haber hecho esta astrofotografía y fue como un tipo de motivación para seguir haciendo más fotos de este tipo. Luego tenemos estas más recientes que son de 2021. Esta fue una de mis fotos mejores más recientes. Y esta foto de acá fue sin telescopio, pero ya fue con una cámara Nikon. Entonces, también me impresionó bastante cuando estaba iniciando que la luna se podía ver de día. Entonces, yo vi la luna de día y enloquecí totalmente. Y era, quiero sacar foto a la luna. Y estábamos en pandemia, entonces sí pude sacarle una foto a la luna de día y fue algo maravilloso para mí poder haber visto la luna de día. Luego saqué unas cuantas conjunciones lunares, que en la primera foto vemos una conjunción de luna con Marte, luna con Júpiter y luna con Saturno. Cabe recalcar que estas tres fotografías son un tipo de fotocomposiciones. Entonces, lo que yo hago, o lo que hice para sacar este tipo de fotos es tomo una imagen de referencia totalmente a cielo abierto con mi cámara. Luego ya apunto a la luna y en este caso Marte con el telescopio, saco la foto detallada y con la foto de referencia es como que las uno para que quede bien porque la astronomía es una ciencia y la ciencia es estrictamente correcta. Entonces, es por eso que es un paso bastante importante la foto de referencia. Y me emocionó mucho las fotocomposiciones y empecé a amarlas y hice bastantes más de estas. Luego tenemos ocultaciones y conjunciones planetarias. Estas dos primeras fotografías fueron de 2020, si no me equivoco, que fue uno de los eventos astronómicos más importantes y emocionantes para mí, porque era la primera vez que veía una ocultación y pude captarla. Entonces ya era como de, ¡yay! Lo tengo en captura y lo voy a hacer enmarcar y todo. Y me emocioné bastante. Y luego llegó diciembre de ese mismo año y salió la famosa conjunción Estrella de Belén, que era la conjunción entre Júpiter y Saturno, pero se veían a simple vista como una estrellita. Entonces, también fue un evento bastante importante para mí porque nunca había visto algo así y tengo entendido que pasa entre muy poco, o sea, no es muy común que pase, entonces mezcla de emociones totales. Luego saqué mi primera foto, se podría decir de estrellas, que fue esta, que fueron las Pléyades. Cuando apunté con mi telescopio hacia ese cúmulo, ah, tenía ganas de llorar porque me emocioné bastante y era algo que nunca había visto. Y entonces yo ahí iba a sacarle 78 fotos, pero solo me gustó una, así que la edité y este fue el resultado. También empecé a hacer un poco de astrofotografía solar porque había un eclipse, entonces me hice un filtro solar para mi telescopio, que es bastante simple de hacerlo. Creo que ya lo había explicado en algún conversatorio, pero lo que yo hice es comprar como es un tipo de papel
súper potente, que básicamente de esos están hechos los filtros. Entonces compré un pequeño cuadrado de esos, y para que fuera como una tapita que entre al telescopio, eh, al costado alrededor le puse cartón y hasta ahora sigue viva y me sirve bastante. Luego hice un poco de fotografía sin telescopio, pero esto ya es con una cámara Nikon. Aquí podemos ver la constelación de Orión y aquí están las Tres Marías o el cinturón de Orión. Luego, esta fotografía fue la primera vez que yo veía un halo lunar y recuerdo que cuando estaba en un curso, salí a ver la luna y vi este tipo de círculo arco iris alrededor de la luna. Entonces, yo pregunté al grupo, ¿alguien sabe qué es eso? Y todos así me empezaron a dar la explicación científica y yo quedé reimpactada y desde ese día decía que siempre hay anhelos lunares porque es un fenómeno, se podría decir, bastante hermoso. Luego hice algo de paisajes que los hice tanto de noche como de día, al atardecer, que acá podemos ver las nubes y el sol ocultándose. Esto igual, de igual manera es con fotografía con cámara, una Nikon, pero el procesado es en celular. Una aplicación que yo recomiendo bastante para edición o procesado de astrofotografía es Snapseed. Es una opción por si no hay bastante tiempo para procesar la fotografía en la computadora. Entonces, uno lo puede hacer en el celular de forma práctica y salen bien las fotografías. Luego, esta fue del 2022, la constelación de Escorpio. Si bien la foto no está muy nítida, muy clara, está un poco movida, pero se puede distinguir a la constelación de Escorpio. Y una vez más, cuando vi por primera vez la constelación de Escorpio, quedé fascinada porque es enorme y desde ese día es mi constelación favorita. Am, Luego aquí tenemos igual paisajes, que este es un tipo de foto que me gusta bastante, que es con un desenfoque y creo que se ve bien. Luego, esta fue una de mis fotocomposiciones más recientes, que fue de el eclipse total de mayo. Lo que hice para lograr esto fue tomar varias tomas del eclipse cuando estaba llenándose. Entonces, lo que hice fue unir todas esas fotos e hice estos dos tipos de fotocomposiciones. Una está como en un tipo de círculo y el otro está como recto. Entonces, con eso termino un poquito de mostrar mi trabajo en la astrofotografía y como el agradecimiento tengo esta foto que me encantó bastante porque el clima, particularmente aquí en Bolivia, es bastante extraño. Puede llover, pero a los 10 minutos hay un sol radiante o incluso hay un sol radiante y llueve. Entonces, esta foto la denomino como las nubes comiéndose al sol. Y muchas gracias por haberme prestado atención. No, por nada, ha sido un placer. De hecho, es sorprendente lo que has logrado con tu telescopio y se ve cómo has ido avanzando en el uso de la astrofotografía, ¿no? Realmente se nota. Y déjame decirte, bueno, hay algunos comentarios y algunas preguntas en Facebook que después vamos a responder, así que los amigos estén atentos que vamos a responderle. Una de las cosas que resulta sorprendente, porque yo estoy en el hemisferio norte, tú estás en el hemisferio sur, entonces cuando vemos, por ejemplo, la constelación de Orión, en las fotos, para los que estamos en el norte, cuando vemos tu foto de la constelación de Orión, se ve de cabeza, o sea, se ve al revés. Y bueno, es lógico, ¿no? Pero realmente resulta sorprendente ver el cambio con unos pocos grados de latitud en el planeta, cómo puede cambiar el punto de vista, ¿no? Y también la luna, por supuesto.
Entonces, ¿pudieras explicarnos un poquito, porque hay una pregunta al respecto en Facebook, el tipo de telescopio que usa? David López está preguntando, ¿qué tipo de telescopio usas? Y dice que tu fotografía se ve muy nítida. Entonces sería bueno que les explicaras a nuestros amigos un poco qué tipo de telescopio tú tienes, cómo es que tú acoplas la cámara, qué tipo de cámaras usas, y también, bueno, si quieres hablar un poquito de los filtros o los experimentos que has hecho, pues sería magnífico. Claro, primeramente el telescopio que actualmente estoy usando es el Celestron Omni 102, que por si les interesa adquirir uno en Bolivia, la importadora oficial de Celestron actualmente es Paula Daniela. De igual manera, opté por obtener unos oculares que el que más uso y el que más me ayudó es el Barlow 2X. Entonces, es algo que os recomiendo bastante. Y de acuerdo a la cámara que estoy usando es la Nikon D5600. Por ahora no cuento con el adaptador para ponerlo directamente al telescopio, por lo que las fotografías las hago a pulso o con un trípode para fotografía a simple vista. También en varias ocasiones, y aún sigo usando la cámara del celular porque sirve como fotografías de repuesto por si las fotografías de la cámara fallan, entonces tenemos las del celular. También un software para computadora que uso bastante es Registax 5. Es un software que te ayuda bastante a controlar el contraste, cosas básicas de astrofotografía, pero lo característico de este software es que no es un programa para fotografía y que lo adaptamos para astrofotografía. Es un programa especializado en astrofotografía. Y lo recomendable también es sacar varias tomas en el mismo lugar, o sea, dejar la cámara fija y hacer como 10 disparos para luego apilarlas y así es como podemos llegar a tener una foto con más nitidez o que se vean muchos más detalles y de ahí ya ir jugando un poquito con el contraste, el brillo y todo lo demás. Bien, antes de cederle la palabra a Zulma, que la tenemos un poquitico ahí esperando. Bueno, David López te contesta, yo también uso Snapseed, yo también lo uso, o sea, es un programa muy práctico para el celular, para procesar las fotografías, y dice que apenas está comenzando, excelente fotografía. Jackie Violeta pregunta, ¿tiene foto del eclipse con la constelación de Escorpio? ¿Y qué estación del año recomiendas para observar las constelaciones? Oh, una interesante pregunta. Lamentablemente no tengo fotografías del eclipse con la constelación de Orión, pero respecto a la otra pregunta, la estación del año que personalmente os recomiendo bastante y me gusta para hacer más que todo astrofotografía y ver las constelaciones es invierno, porque uno nos da más tiempo de estar a cielo abierto, tomando fotografías y obviamente observando. Un consejo que igualmente les doy es cuando vayan a salir a hacer astrofotografía o a simplemente contemplar el cielo o detectar las constelaciones, que es algo que se hace bastante cuando uno está iniciando en la astronomía. Lo más recomendable es adaptar la vista por menos de 15 a 30 minutos porque como siempre estamos expuestos a la luz y todo, es como que la luz un poco nos bloquea para poder apreciar mejor los astros. Entonces, es algo igual bastante recomendable en las noches, puede ser igual un tanto peligroso, pero un profesor igual comentaba que para adaptar su vista y poder apreciar mejor los astros, en su cuarto caminaba con la luz apagada. Entonces es un método como más para practicar
Y en invierno se pueden apreciar muchísimo mejor las constelaciones y todos los astros. Y eso. Muy bien, Jennifer. Gracias por haber respondido las cuestionantes de algunos de las personas que nos están visualizando en este momento. Nuestro programa tiene el título de Conversando con el futuro. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ves vos el futuro del planeta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? Una igual interesante pregunta. Lo primero que siempre voy a decir es que tenemos que empezar a cuidar el planeta. Pero de igual manera, tarde o temprano vamos a tener que irnos a otro planeta y es por eso que los científicos están esmerando tanto en encontrar un planeta o un exoplaneta similar a la Tierra. Yo veo al planeta en el futuro más complicado por temas como el cambio climático, la contaminación, todos los tipos de contaminación que igual es algo muy preocupante y el humano tarde o temprano va a tener que evolucionar para poder adaptarse al desastre que está haciendo, porque creo que todavía falta tomar un poquito de conciencia, porque hasta ahora la Tierra es nuestro único hogar. Y es por eso que a mí me encanta muchísimo la reflexión de Carl Sagan a Un punto azul pálido. Entonces, es un video que es muy bueno para reflexionar. A mí me hizo pensar bastante y es por eso que hice una pequeña reflexión de cómo sería la vida en 100 años. De hecho, era para una tarea de inglés, pero antes había visto el video y me inspiré bastante. Ahorita no recuerdo muy bien cómo era, pero lo que sí decía era que sería bastante complicado porque algunos podrían estar en Marte y otros en la Tierra. Y tenemos que tomar un poco más de conciencia porque la Tierra es nuestro hogar, es nuestro punto azul pálido. Entonces, esa reflexión de Carl Sagan trata más o menos de cuando la Voyager 1 salió del sistema solar, se dio la vuelta para tomar la primera fotografía de la Tierra a larga distancia. Y fue una reflexión bastante bonita que, como ya lo dije antes, me hizo reflexionar bastante y me motivó a seguir también. Entonces, es una reflexión que me encantó y creo que ya le he compartido varias veces y la recomiendo muchísimo, les recomiendo que la vean. Muy interesante tu respuesta, ¿no? Realmente ha habido ya proyectos, o sea, estamos en un momento de la historia que pudiera ser que al fin pudiéramos poner hombres, no ya en la superficie de la Luna, sino en Marte también. Entonces, proyectos como el Marte 1, Mars One, que pretendía enviar personas hacia Marte sin regreso y quedarse a vivir allá para fundar una ciudad o una colonia. Yo te preguntaría, ¿qué piensas de ese tipo de proyectos y si te gustaría participar en uno? ¿Estarías dispuesta a ir a vivir en Marte permanentemente? Uy, es una decisión algo complicada, ¿no? Em, yo creo que sí me gustaría ir porque sería bastante interesante salir de nuestro planeta para conocer otro. Es algo igual en lo que se está trabajando mucho y uno se pregunta, ¿por qué a Marte y por qué no a Mercurio o a Saturno? Esto es porque hasta donde leí, Marte está bastante cerca de la Tierra, entonces es como que lo más factible ir a visitar Marte. Y de cierta manera, todos los satélites artificiales que se están enviando para investigar no solo Marte, sino el espacio, también es un método de contaminación. Entonces,
tanta investigación y tanta exploración está contaminando muchísimo, muchísimo el espacio. Entonces, creo que también habría que regular un poquito la cantidad de satélites artificiales, pero respecto a Marte, yo creo que sí, tarde o temprano va a ir el humano a Marte. Y en uno de los cursos que tomaba era un tema bastante controversial. De hecho, los profes se estaban peleando porque uno estaba a favor y uno en contra. Entonces uno decía, imagínense, nos están negando la visa a otro país, imagínense en Marte, nos van a dejar ahí en Phobos. Y el otro decía, pero que no, que es muy importante poder explorar. Y yo traté de calmar un poco la situación y también dar mi opinión. Y lo que dije fue, el hombre para llegar a Marte sí o sí va a tener que evolucionar, va a tomar muchísimos años, van a morir bastantes personas, pero es algo que sí o sí va a tener que hacer. Pero de todas formas, en 5 millones de años, todos vamos a morir. Entonces, va un poquito por ahí mi opinión y eso. Bueno, es muy interesante, ¿no? El poder conocer las expectativas, lo que tienen generalmente nuestros invitados en vista a un futuro. Pero vamos a volcar ahora la pregunta. Si tuvieras, Jennifer, la oportunidad de volver al pasado, ¿a qué personaje o a quién te gustaría conocer y por qué motivo? Uy, sin duda, a Margaret Hamilton. Creo que ya le mencioné en algunos conversatorios anteriores, pero es alguien a quien admiro bastante, porque en esa época como que la mujer no podía incursionarse tanto en la ciencia, porque había eso de que la ciencia era para hombres y todo el rollo. Pero cuando se estaba lanzando el Apolo 11, hubo un fallo de navegación. Entonces, la única que pudo resolver el fallo de navegación fue Margaret Hamilton. Entonces, es gracias a ella que el hombre llegó a la luna y es por eso que la admiro bastante y algún día quiero ser como ella. Ok, muy buena figura para inspirarse. Muy cierto. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta porque, bueno, mencionaste y se habló aquí un poco de los problemas que hay en el mundo, quizás de los problemas que vamos a tener en el futuro. Mencionaste el cambio climático, que es un tema de preocupación que veo que en muchos jóvenes existe, en la gran mayoría de ellos, si no en todos. Pero también hacemos algunas preguntas sobre qué piensas, dada la situación actual del mundo, el problema que hay con los líderes, con los que toman decisiones. ¿Piensas que los científicos y las personas como tú que tienen inclinaciones hacia la ciencia debieran participar en la política o en la toma de decisiones, debieran correr por un puesto de dirección en la sociedad? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Sería mejor para el mundo si fuera gobernado por algún científico, una nación o no? ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que en algún momento, en algún punto, sí sería algo bastante beneficioso porque las decisiones se las tomarían desde un punto científico, mediante investigaciones y todo eso, y de acuerdo a eso se podría mejorar las condiciones actuales del planeta porque se podría llegar a tomar más conciencia y mostrar qué es lo que pasaría. Podría ser mediante experimentos, qué es lo que pasaría con la Tierra y todo eso. Entonces, yo creo que en un cierto punto sí sería bastante genial y se podría decir que sería muy bueno que las posiciones científicas tomen algún lugar político porque también eso de la tierra, yo estaba pensando que quizás llegamos demasiado tarde para estudiar todo esto, porque también se dice que Marte fue una tierra, pero se secó y todo eso. Entonces me dejó bastante pensativa y yo llegué a pensar que no llegamos muy temprano.
digamos, muy tarde para explorar todo esto del cosmos. Entonces, más o menos por ahí va mi respuesta. Jennifer, hemos hablado bastante de ciencia, nos has hablado de astrofotografía, hablaste al inicio de cómo iniciaste este interés por la astronomía y bueno, conocemos tu lado científico. Vamos a entrar un poquito más a la Jennifer, jovencita, niña de 14 años. Aparte de tu afición a la astronomía, aparte de tus estudios, ¿a qué más te dedicas? ¿Qué haces? ¿Tenés hobbies? ¿Tenés otras inclinaciones, quizás artísticas? ¿Cuál es tu rutina diaria o a cuál te dedicas generalmente? Generalmente lo que hago es el cole y la astronomía. Es algo que me gusta bastante, pero también como dato, me gusta bailar y me gusta pintar porque me gusta combinar el arte con la ciencia. Entonces, me encanta el hecho de poder reflejar todas mis ideas en un papel. Y desde ya les digo que soy pésima, pésima dibujando, pero creo que voy mejorando en ese ámbito. Por ejemplo, había un trabajo de la escuela de dibujo que teníamos que hacer como un despliegue y nos dijo que hagamos con pirámides. Entonces se me vino a la mente, o sea, no voy a hacer una construcción con pirámides, no voy a hacer una pirámide sobre pirámide, y lo primero que se me vino a la mente es, voy a hacer las pirámides de Egipto, am, que están alineadas con el cinturón de Orión. Entonces, lo que yo hice fue dibujar en perspectiva las tres pirámides y arriba las tres estrellas del cinturón de Orión. Entonces, me parece bastante bonita la idea de poder combinar el arte con la astronomía. Qué bien. Yo sé que es tu turno de preguntar, Carlos, pero un pequeño comentario aquí a lo que dice Jennifer. Acaba de pasar esta semana, creo que es a nivel mundial, la larga noche de los museos, ¿no? Y entonces una cosa, no sé, de coincidencia que he visto reflejado, que la mayoría de las personas que son aficionadas a la astronomía o que gustan de la astronomía, de alguna forma se involucran con un punto, un campo artístico. He visto chicos de danza, he visto chicos de música, de pintura, y que están bastante aficionados también con los astros. No sé si es alguna coincidencia, pero el otro día que estuvo el centro nuestro en la larga noche de los museos, abrimos las puertas de nuestro museo, que es Museo Astronómico, y un pequeño observatorio. En la mayoría de los chicos que nos visitaban se veía, ¿no?, esa inclinación. Por eso digo, no sé si es una coincidencia, pero esa es una observación que he visto. Lo mismo ha pasado con nuestros invitados, ¿no?, que generalmente de alguna forma están ligados así. Pues, yo quería preguntarte, ¿qué consejo, ya que tú tienes ya un buen nivel de experiencia en astronomía, astrofotografía, qué consejos tú le das a los niños y a los jóvenes que aún no han comenzado y que tienen esa chispita de interés en el cerebro ahí avisándoles, me interesa esto, busca un librito de astronomía o busca un libro de ciencia o sobre biología o medicina o lo que sea, pero que no se han atrevido a dar el primer paso? ¿Qué consejo tú le das a eso para iniciarse y para realmente abrazar la posible carrera que les pudiera llevar a un futuro luminoso? Claro, lo primero que siempre voy a decir es, luchen por sus sueños, que sus sueños se conviertan en metas y que sus metas se conviertan en realidad. Luego creo que es bastante importante tener bien definido qué es lo que se quiere lograr, para de ahí ya poder ir buscando información que nos puede ayudar y de ahí ya hacer la parte práctica y también la teórica para poder adquirir conocimiento, pero también para poder adquirir práctica. Y de ahí no le tengan miedo al éxito y láncense. Al final de todo,
somos jóvenes y podemos equivocarnos y sobre todo aprender de nuestros errores. También algo que yo siempre digo y algo que me motiva es una frase de un empresario famoso que no recuerdo su nombre, pero mi Zulma sabe que jamás he rechazado una invitación a un conversatorio porque es gracias a esta frase y a mi afición por la astronomía, que la frase va así, ¿cuál es el secreto del éxito? Y el secreto del éxito es no perder ninguna oportunidad. Entonces, es por eso que yo veo cada invitación, cada oportunidad para tomar una astrofotografía es una oportunidad y esa oportunidad me va a llenar de conocimiento, de experiencias, tanto malas o buenas, y voy a ir aprendiendo de eso. Y algo que también siempre creo que lo he dicho es que estoy muy feliz de divulgar mi ciencia y mi conocimiento con todos ustedes, porque si yo me quedara con el conocimiento, todo habría sido en vano. El conocimiento está para compartir, no para quedárselo. Excelente pensamiento, eso es cierto, muy cierto. ¿Tenés a tu edad, ya tenés definida una carrera que quisieras estudiar o todavía estás visualizando algunas opciones? ¿Cuál sería de tu futuro profesional? ¿Estás ya con algo definido? Al inicio yo quería tener algo definido. A pesar de que no hay la carrera de astronomía en Bolivia, fue más que como un sueño, pero por ahora no tengo como que nada definido, pero mi sueño fue estudiar o ser una ingeniera aeroespacial, pero luego descubrí la medicina aeroespacial y me encantó bastante. Entonces, estoy como que por esos dos lados, pero algo aeroespacial. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, bueno, definitivamente algo relacionado con el espacio, definitivamente. Déjame decirte, o sea, en Cuba, por ejemplo, en mi época no había posibilidades de carrera astronómica, me imagino que ahora tampoco, a excepción de ser profesor de astronomía en la época que se daban clases de astronomía, después incluso se eliminó la asignatura de los planes de estudio. O sea, realmente la astronomía a veces es un poco difícil de llevar. Y por eso estoy en la posición que estoy, ¿no? O sea, haciéndola a nivel de voluntario, aficionado, divulgador con experiencia, pero desde el nivel aficionado, ¿no? Pero te gusta, quisiera saber cuál es tu forma favorita de divulgar, o sea, ¿qué prefieres? ¿La radio, la televisión, la prensa, el blog, los posts en Facebook? No sé, ¿cuáles son las formas que tú usas para divulgar y hasta qué punto ves aceptación de eso en el público? Yo creo que mis formas favoritas de divulgar es compartiendo posts, compartiendo mi trabajo, que es más que todo mi afición, y sobre todo una forma de divulgación que yo hago con la astrofotografía es dar los datos exactos a la hora, el procesado que hice con esa fotografía para que los que están empezando puedan tener una guía de cómo, como una referencia de cómo hacer astrofotografía. Y mi otro método es la divulgación de la divulgación científica es mediante las conferencias. Es algo que me encanta bastante y algo igual que me llena de motivación es poder sentir el apoyo del público y el apoyo de los familiares mismos, porque es muy bonito sentir ese apoyo, porque en cierta manera te llena de motivación para seguir haciendo más cosas y llenarte de metas y de sueños. Muy cierto, muy cierto. Realmente el trabajo de divulgación puede ser exhaustivo, o sea, puede ser difícil y requiere investigar mucho, eh,
buscar muchos datos, muchas publicaciones, informarse. Realmente es un trabajo que requiere estar a tiempo completo en él. Entonces, bueno, ojalá, lo primero que te deseo es que logres hacer el camino de forma profesional, y si no, pues bueno, siempre te invito a seguirlo, que sé que ya estás en ese camino y no te vas a salir, a seguirlo aunque sea de forma aficionada, ¿no? Y voluntaria. Entonces, Zulma, de todas formas, antes de terminar, queremos que digas, o sea, sí, seguramente algo que te quedó por decir, algún interés que te faltó por comunicar, algún mensaje hacia los niños y los jóvenes, y para aquellos que nos están observando, que hay población general también ahí en Facebook. Zulma, no sé si tienes algo por agregar. Yo solo quiero agradecerle primeramente a Jennifer, un orgullo de mi país, Bolivia, que hemos tenido esta noche en esta actividad que tenemos, Conversando con el Futuro, y agradecer también a las personas que nos visualizan y nos dejan sus mensajes en Facebook desde el Uruguay, desde México, David López, que estuvo también alguna vez con nosotros en el programa, desde Argentina, desde Bolivia. Agradecerles a todos por estar atentos a cada uno de estos programas que hacemos cada domingo, mostrando estos talentos de niños y jóvenes que son el futuro de nosotros. Por eso se llama Conversando con el Futuro. Gracias también a Carlos por compartir este espacio. Y bueno, muchas gracias, y conmigo será hasta el próximo domingo. Ahora la dejo a Jennifer que se despida de nosotros. Bueno, no me queda más que agradecer. Como ya lo dije, esto es una oportunidad para mí para seguir mejorando y seguir creciendo tanto como persona como en conocimiento. Me llevo bastantes experiencias y muchísimas gracias a Frontline Science Team y a mi Zulma por la invitación, y siempre pueden contar conmigo para lo que sea. Y por si quieren hacerme alguna otra pregunta, pueden escribirme a mi Facebook personal o a mi Gmail, que es jennifergutierrez2007@gmail.com. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a repetirlo: jennifergutierrez2007 @gmail.com, ¿correcto? Okay. Correcto. Ok, y que te busquen en Facebook. Tú estás también, ¿verdad? Estás en Facebook. ¿Tienes Instagram también? Sí, sí, también. Es básicamente lo mismo, Jennifer Gutiérrez 2007. Perfecto, estoy seguro que vas a tener unos cuantos seguidores nuevos. Entonces, vamos a mencionar de las personas que han estado siguiéndonos en la actividad: Claudia Estrella Prieto desde Uruguay, muchas gracias por estar con nosotros. David López desde México. Jackie Violeta Flores desde Cochabamba, Bolivia. Oley Cruz, que está en México. Emilio Sher, no dice dónde, pero está observando. Carlos Alberto Hernández también. Gabriel Villafuerte Cortés dice que excelente fotografía, felicidades, te felicita por las fotos. Jackie Violeta, bueno, hizo una pregunta que ya la contestamos. Fabiola Centeno, felicidades, dice que bien, felicidades. Tenemos a Winman Chong, que también está observando, y Julio Vanini, el profesor Julio Vanini desde Perú. Gabriela Borda Sarabia, felicidades, Jen, una alegría más que nos das. Jackie Violeta, bueno, muchas felicidades, Jennifer. Gonzalo Galo Gutiérrez, excelente participación de Jennifer, felicidades, a seguir adelante. Y David López, bueno, pone telescopitos y estrellas para ti. Entonces, realmente pienso que hemos podido contestar bien las inquietudes del público. Hemos hecho unas cuantas preguntas de las que siempre estamos interesados en conocer de los jóvenes y niños que entrevistamos. Yo pienso particularmente que eres una estrellita importante en el firmamento de la divulgación científica y de la astrofotografía. Las fotos que has puesto son muy buenas, las de la Luna particularmente son excelentes, y las de Campo Amplio también. Creo que con un poquitico más de práctica y equipamiento, pues te vas a transformar en una profesional. O sea, vas camino, estás aprendiendo rápido, estás aprendiendo muy bien, estás obteniendo muy buenos resultados, definitivamente. Y nada, pues a seguir trabajando, que es la única forma de mejorar. La experiencia es la mamá de todos los resultados. Entonces, les agradecemos a todos los que han participado. Le agradezco a Zulma, como siempre, su participación con nosotros aquí. A Jennifer, pues bueno, muy,
muy buenos deseos para su futuro. Por supuesto, cuando tengas, bueno, sé que tienes un firmamento estrellado detrás de ti allí que realmente dice, se disfruta. Y bueno, nada, más adelante es posible que te invitemos para una charla sobre astrofotografía, sobre todo para el grupo de jóvenes y niños que tenemos, que estamos seguros que hay muchos que quieren intentar y no lo han hecho porque tienen miedo a fallar, o porque no tienen telescopio, o porque no tienen, piensan que no tienen algo y a lo mejor tienen un celular y puede ser suficiente para comenzar en la fotografía. Entonces, más adelante te vamos a invitar para una charla sobre esos temas, para que ayudes a los amigos que están en sintonía y que no se han atrevido por primera vez a enfrentarse al tema. Así que muchas gracias a todos. Una vez más, gracias a ti, Jennifer, gracias a Zulma, y nos vemos un próximo domingo con otra actividad de Conversando con el Futuro. Muchas gracias a todos y chao.